Memorias. Entrelazar. Tenemos la práctica llamada Reaprendiendo a Vivir la Presencialidad, que es presentada por Alejandro Benítez Morales. Él es ingeniero eléctrico, tiene una maestría en Ciencias en Automatización y Control. Actualmente labora como profesor en la Escuela de Ingeniería en la Universidad La Salle Pachuca y realiza sus estudios en el Doctorado de Ciencias en Automatización y Control. Le gusta desarrollar diversos tipos de proyectos con los alumnos en colaboración con otros profesores. Y bueno, pues aquí está Alejandro, nos da mucho gusto volver a recibirte. Estuviste justo hace un año con nosotros en el primer Entrelazar. Estuvo muy padre y pues bueno, adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Les voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien. Les platico. Lo que realicé en esta ocasión fue reaprendiendo a vivir a la presencialidad. Y lo que pasó es que desde parte de la escuela que yo pertenezco, que es la Escuela de Ingeniería, regresamos a la presencialidad inmediatamente, casi que regresamos a actividades en el semestre que acaba de concluir. Y lo que me di cuenta es que todo profesor es tutor. Y esto pues ya me lo habían dicho muchas veces. Y yo sí lo hacía. Pero ahora que ya también soy tutor, lo hago de manera más consciente. Y lo aplico también a mis grupos donde yo nada más soy profesor. Y lo he llevado más allá. Trabajo en una universidad hermana y ahí aplico todo lo que me ha enseñado el lasallismo. Y he aprendido a escuchar a mis alumnos con paciencia, con quietud, sin juzgar, sin prejuzgar, sin tomar decisiones. Y esto me ha permitido tener un gran acercamiento con mis alumnos, tanto de mis grupos tutorados como de mis grupos donde yo soy docente. Y de las primeras labores que realicé, al igual que lo dijo la compañera, fue reencontrarnos, vernos, sabernos, de alguna manera saborear el placer de estar junto al otro, porque eso es un placer, poder compartir las alegrías, las tristezas, las bondades, las desbondades. A eso nos dedicamos las primeras sesiones, a reencontrar. Posteriormente, los alumnos me fueron platicando de los dilemas que se iban presentando al momento de regresar a la presencialidad. Y uno de los dilemas que presentaron ellos fue la vivienda. Me decían, ¿sabe qué? Yo no sé dónde voy a vivir, no sé si voy a viajar, si voy a rentar, no sé dónde ver eso. Entonces, pues me di a la tarea de hablar con compañeros que habían estado antes, que ya hasta habían egresado y decirles, oye, ¿tú cuándo rentabas? ¿Dónde rentabas? ¿Y qué tal era el lugar donde rentabas? Y ellos me decían, pues mira, yo rentaba en tal lugar, en otro tal lugar, y ahí está bien, no, aquí no está bien. Y entonces todas esas experiencias que obtuve de alumnos egresados o que están en semestres adelante, que anteriormente sí les tocó rentar, pues me los comentaron. Y yo se los transmití a mis alumnos para que ellos tomaran la mejor decisión. Les dije, ¿sabes qué? Aquí está este lugar, aquí está este otro lugar, y tus compañeros me dicen que vale la pena este lugar, ¿no? ¿Qué crees? Este lugar me dicen que no. Te presento todo este abanico de opciones. Tú toma la mejor decisión. Algunos decidieron irse a rentar a esos lugares donde me dijeron, algunos no, consiguieron otro lugar, otros prefirieron viajar todos los días, pero se les presentó las alternativas. También nos dimos a la tarea de concientizarnos a la readaptación de regresar a las clases presenciales. Y esto nos llevó a que si bien a nosotros como docentes y tutores nos dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ser paciente con los alumnos. Yo lo que hice es decirle a los alumnos, ¿saben qué? Ustedes también tienen que ser pacientes con los docentes, porque ellos también están pasando por este mismo proceso que tú estás viviendo, de diferente manera, pero lo están viviendo. Y tenemos que ser pacientes también con ellos. También les está costando trabajo, porque ellos, pues, algunos son papás,
y se tienen que readaptar a que tienen que ir a dejar al hijo a la escuela, a que tienen que ver con quién encargan a, no sé, hay algunos que cuidan mucho a sus perritos, con quién dejan a su perrito, porque los adoptaron en época de pandemia, por lo que me llegué a enterar de algunos de ellos. Entonces, fue un proceso que no solo vivieron los alumnos, sino también los docentes. Y entonces, lo que platicábamos es que tendríamos que hacer un acompañamiento entre alumnos y docentes para readaptarnos los dos a la par y poder volver a la presencialidad de la manera más fácil, más, ¿cómo poderlo decir? Más fácil, más práctica, y que todos pudiéramos readaptarnos de la mejor manera. También algo que me llamó la atención fue el reglamento. Al principio les costaba a mis alumnos aceptarlo. ¿Por qué? Porque había cosas que ellos no entendían el por qué. Por ejemplo, algo que era muy puntual y que ponía en el reglamento era, está prohibido decir groserías y vulgaridades. Y hay uno que siempre se acuerda, ¿no? De, ¿cómo se llama? De énfasis a los toros, ¿no? Digo, esa palabra hay que quitárnosla. Y me decían, ¿pero por qué, profe? Si ya es muy común, no es grosería, no es insulto, así nos llamamos, nos comunicamos entre uno y el otro. Y digo, sí, pero acuérdate que tú tienes una formación a futuro y utilizas mucho esa palabra tan fácilmente que te cuesta trabajo dejarla de utilizar. Y ya cuando estés en el mundo laboral, te va a tocar trabajar con un jefe o con otras personas. Y a lo mejor las otras personas cuando se las digan se van a enojar y te va a causar problemas. Y si lo resolvemos en este momento, es mucho mejor que esperarnos a esos momentos donde tú ya te vas a enfrentar a un conflicto con otra persona porque a la otra persona no le gustó cómo te referiste a ella. Entonces, iba explicando cada una de las reglas que tenía nuestro reglamento. Una vez que ya las expliqué, entendieron el porqué de esas reglas y cambiaron su actitud. Y hasta ellos mismos ya decían, ¡chin! La regué, hice esto. No, pues ni modo. Cabe mencionar que para cada una de estas reglas, pues había una sanción. Tenía que traer dulces para todos sus compañeros. Y dentro de estas reglas, pues no solo iban los puros alumnos, también iba yo. ¿Por qué iba yo también? Porque si yo les estaba poniendo ese reglamento, yo tendría que ser capaz también de cumplirlo. Y si no era capaz de cumplirlo, pues también tenía mi sanción y tenía que llevar dulce. Entonces, una vez que ya entendieron el reglamento, pues seguimos con nuestras actividades y se fue creando ahí un vínculo de confianza. En otros grupos no me pasó igual. Tuve problemas. Tuve problemas en el sentido de que no se atrevían a hablar. Eran muy tímidos. No se expresaban. Y por más que les decía, ¿se entendió el tema? Me decían, pues que sí, pero ya a la hora de que los ponía a resolver ejercicios, no. Y les decía, ¿pero por qué no me preguntan? Y no me contestaban. Entonces pensé y pensé qué poder hacer. Y un día, mágicamente, uno de los alumnos, por azares del destino, o porque Diosito lo quiso, llegó con una máscara. Con una máscara de Batman. La vi y me llamó la atención. Ok, yo empecé mi tema, lo expliqué, y cuando terminé empecé a cuestionar. Me contestaban muy pocos. Entonces, al que llevaba la máscara de Batman, se me ocurrió preguntarle, bueno, yo sé que como eres un superhéroe y ahorita estás con nosotros aquí acompañándonos, te voy a pedir un gran favor. Yo sé que estás acostumbrado a salvar a la gente de situaciones difíciles, pero ahorita quiero que salves a tus compañeros y que les expliques el tema con tus propias palabras, lo que hayas entendido de lo que dije. Y al principio se me quedó viendo medio raro. Como que no entendía por qué le estaba diciendo eso. Entonces, uno de sus compañeros le dijo, sí, por favor, Batman, sálvanos, ayúdanos a entender este tema. En ese momento él como que reaccionó y se paró y dijo, pues miren, yo entendí esto del tema. Y empezó a explicarlo con sus propias palabras. Ok, terminó de explicar y le dije, muchas gracias, Batman, por aclararnos o ver o decirnos cómo tú entendiste el tema.
¿te gustaría cederle la palabra a otro de tus superamigos? Tú dime, a quien quieras. Y agarra y se queda viendo a todos. Dice, pues allá está la Mujer Maravilla. Y señala a su compañera. Ella que nos explique. Primero ella puso una cara de sorpresa. Pero dijo, bueno, voy a explicar. Se paró y sin reparos explicó el tema, lo que le faltaba al compañero, con punto y coma. Seguimos explicando diferentes temas y entonces se iban cediendo la palabra, pero ellos mismos iban diciendo que superhéroe era su compañero. Terminó la clase y agradecía a los superhéroes por habernos rescatado ese día y permitirnos la oportunidad de aprender el tema visto. Esto nos sirvió bastante y lo que sí le hice a las siguientes sesiones después de que ellos, cuando les cedía la palabra, les dijera, ¿sabes qué? Ahora dime, ¿quién vamos a hacer? Y ellos decían, pues ahora vamos a hacer de Dragon Ball. No, ahora de My Hero Academy. No, ahora de Boruto. Iban poniendo diferentes caricaturas y animes. Y así se fue rompiendo esa timidez, ese miedo a expresarse. Y los temas fueron fluyendo de una manera tan fácil que hizo mi labor muy fácil. Y ya cuando les preguntaba o no entendían algo, con una facilidad me cuestionaban, profe, esto no lo entendí, ¿me lo puede explicar? Y se los explicaba. Y ya lo entendían, sí, o entre ellos mismos se respondían. Ya no había la necesidad de que yo contestara. El compañero de la decía, no, es que mira, esto se resuelve así y así y así, ¿verdad? Entonces, esto me sirvió muchísimo para romper el hielo y quitarles la timidez. Otra cosa que me di cuenta con algunos grupos fue de que les costaba a veces hablar con el docente o expresar sus ideas. Entonces nos dimos a la tarea de ver el chisme. El chisme pero con sentido, vamos a llamarlo así. ¿Y qué fue lo que hicimos? Proyectamos unos videos de algunas series que yo veía cuando era niño y que pensé que eran pertinentes para esto, que nos iban a dejar una lección, algo que aprender. No es nada más un capítulo que veíamos y nos entretuvo y no nos dejó nada, sino eran capítulos que nos iban a dejar algo. En este caso, utilizamos el de la serie Aprendiendo a Vivir, también de dinosaurios, y otro que me llamó la atención que fue de Gigantes del Agua. Dentro de uno de estos videos, yo iba viendo qué cosas ellos me iban platicando sobre cosas que ellos iban viviendo con sus profesores, y a veces como que algunos de ellos sentían que si bien apreciaban a sus profesores, como que otros les costaba valorar lo que estaban haciendo sus profesores. Entonces, pues agarramos un video de Aprendiendo a Vivir, donde un niño pues cuestionaba a su profesor y le decía, ¿sabe qué, profe? Pues lo que hace usted pues es muy fácil. Nada más agarra, nos lee, nos instruye y pues ya, es todo. Por ejemplo, el día de hoy nos puso a leer un libro de Ana Frank. Entonces el profesor le dijo, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer una pequeña apuesta, donde ahora, por toda esta semana, tú vas a ser el profesor y yo voy a ser el alumno. Tú les vas a enseñar de qué trata el libro de Ana Frank y al final de la semana les voy a hacer yo un examen. Si acreditan más de los alumnos que normalmente acreditan, tú te vas a ganar mi salario de una semana. Pero si tú pierdes, vas a perder tu bicicleta. El niño aceptó gustosísimo porque dijo, voy a dar la clase como yo quiera y vamos a hacerla divertida. A la par de que se desarrollaba esto, pues el hermano llegó con su nueva novia a casa. Y esa novia tenía rasgos asiáticos. Toda la familia la recibió con mucha alegría y mucho amor. Al día siguiente el niño se fue ¿a dónde? A su escuela. Y en su escuela hizo la clase como él quiso, la llevó tal como quería. Pero al día siguiente su papá le hizo visualizar de que si él perdía su bicicleta y se quedaba sin nada. Entonces, pues, trató de
hablar con sus compañeros para que pusieran atención y nadie puso atención. Llega a su casa bien triste y se encuentra con esta imagen, que la novia estaba llorando amargamente. Le preguntó a su hermano por qué y se enteró que en el centro comercial le habían faltado el respeto y le habían gritado de cosas muy, muy feas. Aquí el niño entró en shock porque pues era ese lugar donde él siempre ve y él siempre se imagina que todo eso está fuera de su entorno y se dio cuenta que no. Entonces, eso lo hizo reflexionar y lo hizo pues agarrar y ponerse a leer el libro. Y se dio cuenta que Ana Frank sufrió de eso. De alguna manera discriminación, vivió el antisemitismo y se lo compartió a sus compañeros. Y se los hizo visualizar de que la discriminación no nada más tiene que ser afectada por el que la recibe, sino que todos los que estamos alrededor y estamos viendo eso, también nos tenemos que indignar. Y termina diciendo, y a pesar de todo, sigo creyendo en el bien de las personas y que todas las personas son buenas. Entonces, una vez que veíamos el video, reflexionábamos sobre todo esto que nos decía el video. Nos mostraba que teníamos que valorar al profesor, que el profesor tenía que llamar la atención de los alumnos de una manera creativa, de tal manera que ese conocimiento que nos está compartiendo, nosotros lo aceptáramos de una manera fácil, digerible. Que él, con todo su expertise que tiene, leyó varios libros y buscó la manera de cómo expresarnos ese conocimiento de la manera más fácil. Y hay que valorar eso. Por otra parte, también platicamos de la discriminación, de que no es buena y que todo el mundo la puede vivir. No importa de qué religión seamos, qué complexión tengamos, qué género seamos, no importa nada. Podemos sufrirla. Y es bueno abrir los ojos. Cabe mencionar que estos videos duraban 30 minutos, por lo tanto nos daba tiempo a reflexionarlos, a analizarlos. Y a lo mejor lo que yo veía, otro alumno lo veía de otra manera y otra manera. Y entonces se nos iba dando una mezcla muy, muy buena. También lo que vimos fue lo siguiente. En un capítulo es El mundo en tus manos. ¿Y esto por qué queríamos ver o por qué yo quería que los alumnos vieran este capítulo? Porque las decisiones que tomamos nosotros afectan al mundo que nos rodea. Y si no tomamos buenas decisiones, puede causar estragos a nuestro mundo. Y recordemos que nuestro ecosistema es muy, muy frágil. Cualquier cambio puede causar que rompamos la cadena alimenticia y por ende la extinción de las especies. Entonces, este video me llamó muchísimo la atención, que es de la serie Dinosaurio, donde nosotros lo que podíamos ver, y empezaba así con un noticiario donde estaban esperando a que llegaran las especies, ¿no? Unas especies de insectos que se comen una planta en particular. Creo que son las hierbas de zinc. Y pues todas las están esperando, pero resulta que no llegaron. Algo pasó que evitó que llegaran y entonces empezaron a crecer por todos lados esas plantas. Crecieron por todos lados. Y pues se dieron a la tarea porque habían crecido. Y resulta que el lugar donde llegaban ellas a vivir, pues lo demolieron por completo y construyeron una empresa para crear fruta de cera. Acabaron con una especie. Y entonces la gente se empezó a impacientar porque empezaron a crecer muchas plantas por todos lados y ya no los dejaban vivir. Entonces la empresa que causó el dilema, pues agarró a 2 personas X. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a representar a una empresa y les vamos a dar cosas y hagan esto. Ellos se dejaron guiar, digámoslo como borreguito. Y lo que hicieron fue fumigar. Fumigaron todo el planeta. Y eso causó la extinción de todas las plantas. Entonces empezaron a preocupar y toda la gente empezó a decirles de cosas. Entonces fueron con su jefe y el jefe les dijo, pues ¿saben qué? Pues necesitamos que vuelvan a crecer las plantas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que llueva, ¿no? Y para que llueva, ¿qué necesitamos? Nubes. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a bombardear todos los volcanes para que aparezcan nubes. Y fue lo que hicieron.
bombardearon. Una vez que bombardearon, pues ya no llegó el sol y empezó a nevar. Y eso sabemos a qué los llevó. Con este video lo que quisimos es que vieran que todas las decisiones que tomen, las tomen de manera consciente. Que si no las toman de manera consciente, pueden causar un perjuicio, ya sea un perjuicio para ellos directos o para toda la sociedad. Va a depender de cómo todo eso se conlleve. ¿Sale? También vimos otros videos donde hay que aceptar las oportunidades que se nos presentan. Hola, Alex, perdón que te interrumpa. Te quedaría un minuto, perdón. Perfecto. Rápidamente. Aquí otro video donde veíamos las oportunidades que se les van presentando, que a veces por problemas que se presentan en la empresa, no porque sean recién egresados, no puedan tomar decisiones y puedan buscar la solución para ellas. En este caso, el problema que se les presentó fue el siguiente, de que tenían dilemas con los pavos y que compraron demasiados pavos y luego ya no sabían cómo venderlos. Y le dieron el trabajo a un recién egresado. Ese recién egresado lo solucionó. Entonces, lo que queríamos ver con este video es que ellos cuando salgan pueden afrontar un problema y darle solución de la mejor manera posible. También vimos cómo se enfrentan niños a su primer mandado. Y aquí lo que quería que ellos vieran era que a veces piensan los alumnos que se les deja mucho trabajo. Pero no es así, los profesores les dejan el trabajo necesario o la carga necesaria para que ellos aprendan algo, un conocimiento en particular. Y entonces, aquí mediante niños, nosotros lo vimos, que los niños se enfrentaron al dilema y buscaron cómo solucionar el problema para cumplir el encomendado. En este caso, el encomendado era que llevaran el pescado a una tienda. También nos dimos a la tarea de buscarnos actividades. Y esto nos llevó a que, pues, nos saliéramos a jugar. Nos saliéramos a jugar basquetbol, jugáramos Jenga, jugáramos fútbol, hiciéramos diferentes actividades. ¿Para qué? Para relajarnos y para que ellos se conocieran en otro ambiente, completamente distinto al académico, porque en el académico se conocían, pero fuera de él no. Entonces nos dimos a la tarea de irnos a jugar. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Alejandro. Está muy padre esta forma de transmitir como metáforas, mensajes a través de series, videos. Yo tendría una pregunta. ¿Cómo eliges los temas que tratas de, o más bien que se tratan a través de los videos o de las series, ¿no? Como el de las oportunidades, las consecuencias de los actos, o enfrentar obstáculos, ¿no? ¿Cómo es que tú eliges esos temas? ¿Ellos te los dicen? ¿Les preguntas? ¿Cómo es que quieren trabajar en el semestre? ¿O cómo es que tú eliges esos temas? Ok, para esto siempre hay una planeación. Pero esa planeación la voy modificando conforme yo los voy viendo a ellos, conforme ellos me van expresando ciertas necesidades. Y también, pues, he visto un montón de videos. Entonces, pues, más o menos me voy acordando de en qué parte del video había algo que me llamara la atención y que sabía que algo nos podía servir. Entonces me acuerdo, fue en tal. Por ejemplo, el de valorar a los profesores y de la discriminación, me acordaba que era en esa serie, pero no en qué capítulo. Entonces me tuve que empezar a ver un montón de capítulos para ver y ya sacar ese video y enseñárselos. Entonces, digamos, un proceso donde yo hago una planeación pensando en cómo nos vamos a comportar, pero conforme van expresando las dudas los alumnos, voy modificando esa planeación. Ok, muchas gracias. Sí, también te iba a preguntar que dónde sacaste los videos de dinosaurios, pero era de Disney, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo dije, ¿de dónde sacó esa serie otra vez? Y tiene muchos años que no la transmiten. Pero bueno, Sí. qué padre. ¿Habría alguien que tuviera algún comentario, alguna pregunta? Alejandro, pues hace estas actividades en su función de docente, no, de tutor, perdón, de docente y de tutor, de ingeniería, ¿cierto? Sí.
¿Ahorita qué semestre estás dándole materias y de qué semestre eres tutor, Alex? Estoy dando en tercero soy tutor y docente, también quinto, séptimo y noveno. Excelente. En otra universidad de hermana, tercero y cuarto. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien tendría alguna pregunta? A mí me gustaría también comentar que es bien importante cómo los tutores se van arriesgando a generar estas actividades dinámicas con los chicos, porque a veces podemos pensar de, solo hay una forma, ¿no?, de hacer tutoría, y hay miles de formas, ¿no? Cada uno va haciendo su estilo de tutoría y creo que eso es lo más interesante y lo más divertido, lo más... pues sí, que se van compaginando también con los chicos. Y pues nada, también agradecerle a Alejandro, acá por acá hay otra tutora, Jessie, en la sesión, en la sala de proyecciones vi hace un ratito a Simone, a Neftalí, Ivonne también en algún momento ha sido tutora, Cintia también es tutora, entonces creo que está bien padre que también cada uno le va poniendo su propio sello a la tutoría y va permitiendo que también los alumnos se adueñen, ¿no?, de la tutoría, del acompañamiento que hacen los chicos, ¿no? Sí, hace un ratito estábamos mensajeándonos Alma y yo, justo para comentar que se está trabajando ahí en una propuesta para una publicación donde los alumnos revisen dónde poder rentar a costos accesibles o donde haya ciertas cosas. O sea, sería lo que me platicaba Almita, que están creando desde el área de tutoría. Sería una especie de publicación que se actualice cada tanto, donde los alumnos foráneos, e incluso los que no son foráneos, pero pareciera que es dirigida para aquellos foráneos, puedan utilizarla para saber dónde ir a comer, qué hacer los fines de semana, recomendado por otros compañeros, por otros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las actividades de tutoría, como las que hacen Alejandro, como la que nos presentó Adriana, pues son momentos muy interesantes para que los tutores recopilemos información, ¿no? Recopilemos las preocupaciones de los chicos y ver si, por ejemplo, esta publicación puede ser una de las vías para que ellos consulten algunas de las preocupaciones que ellos llegan a tener, en especial porque hemos visto pues que se complica a veces mucho más en los primeros semestres saber qué hacer. Lo volvemos a repetir, este sentimiento de soledad de los alumnos, de sentirse muy tristes por estar lejanos de su familia y por no saber a dónde ir o qué hacer. No todos se regresan ni siquiera los fines de semana a sus casas, algunos se quedan también los fines de semana. Entonces, bueno, pues es una propuesta interesante también de tutoría. Muchas gracias también, Alejandro, por compartirnos las actividades que estás haciendo. Y pues listo. No sé si haya algún otro comentario, alguna duda. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene y síganos en nuestras redes, que es el Centro de Psicología Clínica en Instagram y en Facebook. Muchas gracias.